Muy buenos días para todos y todas. Agradecer esta invitación en este evento tan importante. Todos estamos celebrando 40 años. 40 años de un proyecto pedagógico, ético y político. Eso era entonces de encontrarnos, después de la pandemia también, de abrazarnos con el gesto que Carlos Rivas inició este evento y decir que eso era como de pensar algunas cosas y sobre todo recordando la pregunta del profesor Alejandro Álvarez esta mañana: ¿por qué no ponemos el movimiento pedagógico en el campo del pensamiento? Movimiento pedagógico. Quiere decir que no estamos en el mismo lugar. Movimiento. Este movimiento empieza en 1982 y es muy importante leer con tranquilidad. Tenemos 15 minutos, pero podemos leer con tranquilidad cómo inició, en palabras de Abel Rodríguez, este movimiento. Las prácticas sindical de las organizaciones del magisterio no puede continuar reducida al trámite de quejas y reclamos y a una agitación en la que solo participan pequeños grupos de activistas. Se requiere, por consiguiente, trazar un conjunto de tareas y organizar una serie de actividades que sirvan para vincular y comprometer a la gran masa de educadores con los objetivos principales de su movimiento. En esta dirección, la Federación y los sindicatos filiales deben promover y apoyar resueltamente el estudio e investigación de los problemas educativos. Eran los problemas educativos del 82. Estamos en el 2022. ¿Cuáles son ahora esos problemas educativos? Para lo cual se ha propuesto la creación de una escuela, centro o instituto adscrito al Comité Ejecutivo que oriente y coordine este trabajo a nivel nacional y que se ponga a la cabeza de la estructuración de un movimiento pedagógico de contenido nacional al servicio de la liberación del país y de la revolución social. Estamos en el 82. Han pasado 40 años, pero vale la pena pensar también el origen. Muchos de ustedes son jóvenes, hemos llegado a esta celebración, a lo mejor Marco Raúl y yo somos de los viejitos del movimiento pedagógico, nos hemos encontrado aquí con muchos otros amigos que también empezamos ese proyecto, pero miremos en síntesis muy rápida qué es el movimiento pedagógico. El movimiento pedagógico no tiene dueño, el movimiento pedagógico no pertenece a ninguna institución. El movimiento pedagógico es una construcción social, histórica, dinámica, activa. Digámoslo de una vez por todas, el movimiento pedagógico depende de cada uno de nosotros en la medida en que reflexionemos sobre nuestra propia práctica y pensemos con inteligencia lo que está pasando con la educación de este país. Y pensemos también en la educación que se merecen nuestros niños y nuestros jóvenes. Donde haya un maestro pensando críticamente, ahí hay movimiento pedagógico. El movimiento pedagógico defiende la educación pública como responsabilidad del Estado. Aboga por una reforma integral a la educación y a la incorporación de las innovaciones pedagógicas e investigativas. Incorporación de las innovaciones pedagógicas e investigativas al ejercicio profesional, además de exigir mejores condiciones laborales, sociolaborales y la participación de los maestros en la actividad política democrática. El movimiento pedagógico es un llamado a los maestros colombianos para colectivizar los esfuerzos aislados por una mejor educación a partir de una reflexión sobre sus acciones que permitiera reinventar la escuela y renovar las prácticas pedagógicas. Movimiento amplio y pluralista, ojo con el lenguaje,
pluralista, respeta diferentes posiciones políticas, pero las convoca a una acción unificada contra las políticas gubernamentales y por el fortalecimiento de la pedagogía como el saber propio del maestro. Esa es mi construcción del movimiento pedagógico. Cada uno de nosotros tiene un imaginario sobre lo que se ha vivido en estos 40 años. Estaba yo pensando en un filósofo que se llama Ludwig Wittgenstein, que es un especialista en filosofía del lenguaje. El lenguaje nos define, nos constituye. Esto mismo que estamos haciendo aquí son discursos, narrativas, enunciados que tienen sentido y significado, que tienen una gramática, que tienen una sintaxis, que tienen unos efectos pragmáticos. Se hacen cosas con palabras, se mueve a la acción con los discursos. No puede haber un discurso que no tenga algún impacto en lo que hacemos, y lo que hacemos también genera nuevos discursos. Por eso estaba leyendo sobre políticas educativas y encontré un libro de Dennis Shirley que alguna vez me regaló el profesor Gruber en una de sus giras. Y ese señor, Dennis Shirley, decía: lo que está pasando ahora es un movimiento global de reforma educativa. Germ, eso significa gusano, es un virus más peligroso que el COVID, porque se está metiendo en nuestro lenguaje y se está metiendo en nuestras acciones, y a lo mejor poco a poco nos estamos contagiando de ese tipo de manera de ver el mundo que nos está haciendo mucho daño a los maestros. Eso tiene que ver también con una cosa que llaman New Public Management, o sea, un nuevo manejo de lo público a través de la administración de empresas. Y mire las características que pone Dennis Shirley. 1, estandarización del aprendizaje y de la enseñanza. 2, énfasis en matemáticas, lectoescritura y ciencias, descuidando otras asignaturas del plan de estudio. Ya lo dijo Marcos, el STEAM. Currículo único y prescrito desde los lineamientos, competencias básicas y derechos de aprendizaje y malla curricular. Modelo de reforma en función del mercado. Contabilidad y vigilancia a través de pruebas PISA y saber. Si eso es lo que tenemos, si eso es lo que nos está pasando, yo creo que recuperar la pregunta por el movimiento pedagógico hoy es ponernos en otro lugar, tomar distancia, reflexionar sobre cómo el lenguaje de las multinacionales han permeado nuestra práctica y se han metido a la escuela sin pedirle permiso a nadie, ni a la pedagogía, ni a la didáctica, ni a la evaluación, ni siquiera le han pedido permiso a lo que se ha construido en Colombia durante tantos años. Ahí hay ¿qué pasó? Wittgenstein decía: había una mosca atrapada dentro de una botella y trataba de salir, pero se estrellaba con la parte de allá de la botella, con esta, pero la entrada, la tapa estaba siempre arriba. Si la mosca cambiara su actitud, podía mirar y decir: por aquí puedo salir. ¿Hasta qué punto nosotros, con este lenguaje que se metió a la escuela, de competencias, estándares, eficiencia, eficacia, pago por mérito, pruebas saber, pruebas PISA, malla curricular, estamos atrapados? Que este puede ser el momento de tomar distancia, de reconocernos en lo que estamos haciendo, de valorarnos como pedagogos, como trabajadores de la cultura y sacudirnos de ese modelo hegemónico. Miren las características: contabilidad, vigilancia, pruebas PISA y saber. Eso no está en la pedagogía, compañeros. Modelo de reforma en función del mercado. Todo se vende, todo se compra. Aquí están los representantes de la Internacional de la Educación.
acaban de publicar un libro que debemos leer todos los maestros colombianos sobre la injerencia de las organizaciones de comercio que venden servicios al Ministerio de Educación y lo señalan con pelos y señales: Corpo Educación, Empresarios por la Educación, Fundación Corona, Compartir, Fundación Luker, una cantidad que nos están entregando una política educativa desde los intereses de las multinacionales y se están gastando la plata que el gobierno se endeuda internacionalmente, y esa plata que llega del Banco Mundial y que llega de las corporaciones que le prestan plata a este país, no solamente nos prestan la plata, sino que además nos dicen en qué la tenemos que gastar cuando se trata de educación, y además le dicen a quién le tienen que comprar los servicios. Y eso va a ser muy grave en este momento, cuando la educación rural, cuando el posconflicto, cuando esa famosa educación para la paz por competencias se le está vendiendo al ministerio a través de organizaciones privadas que se están llenando de plata a costillas de vender servicios, que ya está también el golazo en la Constitución, la educación no como derecho, sino como un servicio que comienzan a administrar todos los que no están interesados en la educación pública como derecho y que están negando al maestro. Muchas gracias. Están negando nuestra condición y nos estamos dejando meter ese golazo. Creo que con Berti, los compañeros que están aquí, Fátima, la profesora Gabriela, pueden decirnos cómo en 12 países hicieron una investigación y encontraron que hay una ofensiva que viene desde un encuentro internacional en Estados Unidos en el 2001, donde los servicios de empresarios privados se dieron cuenta que la educación, sí, era un negocio. Y ellos son los que defienden la privatización. Y aquí John Ávila habló también de una señora Segovia y otros que denigran de los maestros. Nosotros debíamos de demandar a Peñalosa, porque es un irrespeto con nosotros, porque nos está tratando como si fuéramos, póngale cuidado lo que dice el informe McKinsey en políticas educativas desde esos modelos que están agenciando. Los maestros colombianos somos brutos y pobres, porque la clase popular es la que estudia para licenciatura, y en las pruebas Saber Pro nos va muy mal. Y con esa disculpa montaron una idea de calidad de la educación que es falsa. En cualquier debate serio, aún con el profesor Bayona o con el nuevo ministro, podemos demostrarle, todos los que estamos aquí, que ese criterio para medir la calidad de educación en Colombia es falso. Por lo tanto, el reto que tenemos es poner la pedagogía en el lugar del pensamiento. Los maestros sí pensamos. Ahí hay 145 revistas de educación y cultura que nos están diciendo que sí pensamos. ¿Quién hizo esa revista? ¿La OCDE? ¿Quién hizo esa revista? Los estándares, las competencias, el pago por mérito. La hicieron los maestros de todas las regiones. Y hay revistas en cada región, en Caldas, en el norte, en Casanare, en ADEC. Hay revistas. Eso es producción intelectual, pensar la educación que necesitamos desde una propuesta curricular diferente, reconocer el campo intelectual de la pedagogía en Colombia. Ya es hora de elaborar un estado del arte de lo que hemos hecho en estos años. No hay un estado del arte de las investigaciones en educación y pedagogía, y nuestros trabajos de maestría, de especialización y de doctorado duermen el sueño de los justos en el pupitre de nuestros directores. Ya es hora de ponerlos a funcionar. Por eso mañana va a ser una muestra, y ellos eran los que debían estar aquí viendo que hay un magisterio pensante, digno, que se hace respetar, y aprovechar esta oportunidad entonces para visibilizarnos, para poder ser interlocutores en políticas educativas,
porque es que los que se están metiendo a direccionar las políticas educativas son esas corporaciones. Y entonces tenemos que recuperar eso. Las perspectivas, rechazo total a centrar la calidad de la educación en los resultados de las pruebas PISA, apoyar las redes y organizaciones del magisterio, articularnos a la política internacional del movimiento pedagógico latinoamericano, fortalecer la investigación, acción participativa, trabajar de manera integral lo sindical con lo pedagógico. Esa fue la intuición de Abel Rodríguez. Eso fue el valor que se le dio, que fue unirnos los profesores de las universidades con los que venían haciendo trabajo desde la educación popular, desde las ONGs, desde todos esos espacios que terminaron con la Constitución del 91 y la Ley 115. Ahora sí descubrí por qué no les interesan las facultades de educación ni las escuelas normales, por qué las tienen en crisis presupuestal, por qué no hay una política de formación de docente, porque le están vendiendo eso a las corporaciones privadas. Y entonces ellos son los que están haciendo los paquetes para llegar con todos a aprender, con los derechos básicos, con haga el currículo así, y entonces van por todo vendiendo paquetes, y por eso es que no fortalecen la educación pública, y por eso es que no dignifican al docente, y por eso es que no reconocen la necesidad de un proyecto que nos haga responsables en lo ético, en lo pedagógico y en lo político. La política no puede ser un asunto externo de votación. No, la política es la democracia, es la forma como participamos en construir un mejor país. Por eso vamos al tercer Congreso Pedagógico Nacional con toda. Mañana vamos a entregar una separata con todos los artículos de las revistas en función de las categorías que se van a discutir en el Congreso. Y ese es el insumo y el referente más importante para poder llegar al tercer Congreso con una propuesta seria, rigurosa en lo pedagógico, en lo ético y en lo político para construir un plan de gobierno en lo educativo que realmente reivindique eso que llamamos los 15 minutos que tenemos, la oportunidad para aprovechar este nuevo gobierno y sus compromisos con nosotros. Muchas gracias.